negarse o negar que este grupo de gente que viste unos colores de una selección, sin más que eso, sin convertirlo en patrioterismo ni nada, coño, pues negarlo es absurdo, ¿no? Este pulpo ha dicho que va a ganar España. Entonces hay que hacerle un monumento al pulpo. Tenemos a Villa. Ganaremos. ¿Puedo probar? Me parece que el señor del Bosque tiene que cambiar un poco la táctica para ganar a Alemania hoy. Que seguramente habrá que echarle al partido que será 2 yemas. Dilo ya, hay que tener, ¿no? No sé, porque a lo mejor veo a un Casillas parando un golazo y también me voy a sentir emocionada. Pero luego pienso en Miguel Ángel Rodríguez, Dios mío, y me cae encima todo el mío Cid. Buda Estadio también funciona para el fútbol. Funciona para todo. La vida es sensación y la vida es emoción. Y esta emoción hay que transmitirla porque es información. Tanto como el Producto Interior Bruto, como la subida del IPC y su puta madre. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. A esta hora comienza el primer encierro de los Sanfermines, así que nos vamos ya en directo a Pamplona. El primer encierro de las fiestas de San Fermín 2010. 8 y 7 minutos de la mañana, 7 y 7 en Canarias. Faltan solo 12 horas, bueno, un poco más, pero falta ya muy poco para ese apasionante, ese histórico España-Alemania. Hoy sí, de verdad, podemos decir aquello de llegó la hora. Llegó la hora de creer. Hoy este juego debe hacerse fiel. Dentro de 10 minutos hay una desconexión y podremos hablar, nada, 5 minutitos con Carlas Francino. Son las 8 y 12 minutos de la mañana, las 7 y 12 en Canarias. Lo que tenemos hoy es un testimonio de gran valor. Carlas, buenos días. Hola. Aquí estamos, en mitad del fregado. Bueno, en mitad del fregado, ¿Sí? me siento nada, ya sé que tienes poco tiempo, Tenemos unos minutitos de publicidad. Bueno, una noticia ilusionante en este universo marcado últimamente por la crisis y por noticias pues, que no ayudan demasiado a levantarse, ¿no? Nosotros tenemos una querencia especial en buscar noticias que ayuden a levantarse. Lo que pasa es que no se puede ignorar la realidad, ¿no? Pero sí es verdad que en los deportes, y llevamos ya mucho tiempo, el otro día El País, una crónica de José Sámano, buenísima, lo titulaba La España feliz, y es verdad, es un poco la otra cara de la realidad que también existe, ¿no? Un grupo de gente que nos transmite ilusión. Yo esta selección, además, creo que no solo son los hombres pequeños, sino que son los hombres tranquilos, ¿no? Y esta tranquilidad yo creo que está traspasando incluso el ámbito de lo estrictamente deportivo, ¿no? Como dices tú, de optimismo para el país y a lo mejor un poquito de descartar también tonterías, ¿no? Con lo de la selección, la roja, la bandera, eso que ha ocurrido. Da pereza, ¿no? A mí me da mucha pereza Sí. eso, quiero decir, que cada uno, a ver, los sentimientos no se pueden gobernar, que cada uno piense y sienta lo que quiera, pero negarse o negar que este grupo de gente que viste unos colores de una selección, sin más que eso, sin convertirlo en patrioterismo ni nada, coño, reúnen a muchas personas que están ahí esperando que ganen, pues negarlo es absurdo, ¿no? Y eso transmite un poco también lo que debería primar en otros trabajos en equipo. En fin, no hace falta hacer la metáfora de la política o la economía, pero sí, porque las cosas sumando y remando en la misma dirección salen mejor que si estás dándote hostias todo el día. Vamos, yo creo que es bastante obvio. Claro, qué bien. Bueno, pues nada, te dejo con tus oyentes. 2 besitos más. Venga, Hala, Carlas. recuerdos a John. Gracias, adiós, adiós, buenos días. Hoy es el día. España se cuela por primera vez en una semifinal de un mundial de fútbol y ya sabemos que en este país el fútbol levanta pasiones. Hemos empezado a ver cómo amanece Barcelona, cómo empiezan a asomar las primeras camisetas rojas. Vamos a ver qué dice la prensa del día. ¿Tú qué crees? ¿Vas a vender más diarios hoy? Sí, claro, ¿Sí? sí. ¿Pero Todos. españoles o alemanes? Porque aquí también tenéis un poco de todo, ¿no? Sí, españoles, alemanes también tengo. ¿Qué dicen los alemanes? ¿Dicen algo del partido? Sí. También lo viven, lo sienten y pues mira. Bueno, mucha chica, ¿no? En este diario. Y poco futbolista, ¿no? Sí. Aquí en los españoles no salen chicas. No. Y futbolistas y punto. Sí, bueno, aquí también, en el AS.
En el as siempre hay una chica. Siempre, detrás. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Cómo va a ir esta noche? Pasaremos. Ya verás. ¡A la final! ¿Cómo lo ves? Esperamos ganar, pero lo dices así como un poco... Alemania. Sí, ¿es tu camiseta de la suerte? Claro. Ah, bueno, a ver, aquí hay un tema. ¿Sabes que el entrenador de Alemania tiene un jersey azul? ¿Y esta es la camiseta de la suerte, de la selección? Esta se lava. La suya no. ¿La suya no se lava? Ha dicho que no. ¿Y la tuya la puedo oler? Oye, con suavizante. Claro. Vale. Bueno, voy a tocar la camiseta de la suerte, lavada partido a partido. A ver si trae más suerte esta que la jersey azul. Venga, gracias. Adiós. Bueno, pues ya sabemos lo que dice la prensa española, sobre todo la prensa deportiva. Grandes titulares, el partido de nuestra vida, a por ellos, a por la final, a por ellos otra vez. Y vamos a intentar averiguar qué dicen los diarios alemanes. Vamos a contactar con un amigo en Hamburgo, con Roberto. ¡Hey, Roberto! A ver, esta mañana he comprado la prensa deportiva española y hay mucha épica en estos titulares y esto ya son tambores de guerra. No sé qué tal, qué anuncia la prensa alemana. A ver, los periódicos más serios como el Frankfurter Allgemeine y el Süddeutsche Zeitung, hoy más que en el fútbol en portada se centran en la reforma sanitaria. Pero después sí que tenemos al periódico Bild y a otros periódicos de Berlín y de Hamburgo, que obviamente sí que hacen referencia al tema. Hay varios titulares y uno de ellos es que hay que coger a España por los cuernos. Lo cual a nosotros nos puede hacer gracia, pero yo conociendo a los alemanes es un poquito despectivo, porque hace un poco referencia a lo que ellos consideran que es algo bastante rústico y degradante, que es el tema de los toros. Y el Berlin Zeitung tiene un titular, hacen un juego de palabras con alemán y español, que dicen día fiesta, día siesta, es decir, nosotros celebramos vuestra siesta. Y es que en general aquí en Alemania hay la percepción de que el equipo español, pese a ser muy bueno, pues está como dormido, no acaba de sacar su mejor fútbol, sus mejores resultados y ellos están confiados en que podrán superarnos. También hay referencias a venganza. También lo que ocurre es que es una oportunidad para también mostrar un poco el orgullo nacional, que es algo que aquí en Alemania es un tema complicado, entonces pues a todo el mundo con banderas y más. A ver qué pasa esta noche, si vas a salir a celebrarlo o no vas a salir a celebrarlo, a ver qué planes tienes. Si ganamos celebraremos algo, al menos unos gritos, si estoy en casa unos gritos en el balcón para dejar presencia en la calle de que hay algún español por ahí y eso. Tortilla española, 4-0. Vamos a tomar el típico desayuno madrileño. Porras y uno con leche. A ver cómo está el ambiente. Hora del desayuno. Se ha llenado el bar en 5 minutos así. Y Miguel va... Miguel, ¿notas a la gente más animadilla esta mañana? Toda la gente que está animada y está... que también tiene buenas vibraciones. Sí. Os he visto hacerle la ola a Miguel. ¿La podéis repetir, por favor? Venga, esa ola. Va. Miguel, como mola, se merece una ola. ¿Sois muy futboleras? El Mundial sí. El Mundial sí. 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 ¿Tú no? No. ¿No vas a ver el partido esta noche? Sí, pero me acaba de preguntar quién juega. No me lo puedo. Te he dicho que era Alemania. A ver, un momento. No me falseéis la realidad. Te ha preguntado quién jugaba la semifinal. ¿Con quién juega? ¿Con Alemania? Ha sido su pregunta. Te acabo de hundir. Hoy una pregunta, ya que estamos entre mujeres. 7 de cada 10 hombres prefieren el fútbol al sexo.
Eso no me lo creo. Eso es una encuesta que se hizo a nivel europeo cuando el Mundial. Pues menos mal que no me ha tocado uno de ellos. Vosotros... O sea, el tuyo está de 3, estoy comprobando un poco... Y es futbolero. Bueno, pues son los 3, qué suerte tenéis. O sea, 7 de cada... Los 3, he encontrado los 3 hombres estupendos que confirman, ¿no?, que la cosa no va. Para hoy, los iguales para hoy. El cupón de la 11 para esta noche. A estas alturas, ¿quién no conoce a Paul? El pulpo del acuario alemán que adivina los resultados de su selección. ¿Pero de verdad nos podemos creer que un pulpo sea vidente? ¿Que un pulpo tenga poderes para adivinar el futuro? Se lo vamos a preguntar a toda una profesional. Pulpería gallega. Vamos a ver a Carmen. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Eres Carmen? Soy Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Tú has oído hablar del pulpo Paul? Pues de momento no lo he oído, ¿no? Si yo te digo que hay un pulpo clarividente, lo equivalente a una meiga, en un acuario de Alemania, que es capaz de adivinar quién va a ganar un partido del Mundial, ¿tú te lo crees? Es difícil de creer, ¿no crees? Pues este pulpo ha dicho que va a ganar España. Hombre, entonces hay que hacerle un monumento al pulpo. Tú sacas la aquel y yo hago así, y mira, el pulpo está acariciando toda la bandera de España. O sea que tú... Y vamos a ganar seguro. Vamos a ganar. Los alemanes dicen que si España gana, el pulpo Paul va a ser que tiene los días contados. Hombre, si lo preparas bien, con una patatita, un poquito de aceite de oliva bien y todo, yo creo que gustar sí que les va a gustar. Mira. Que se nos cae. Pero está vivo o está muerto, Carmen. Está vivo, pero mira. En la vida creo que hay que agarrarse a algo, ¿no? Ellos se han agarrado a esto, pues como puede ser a otra Ellos cosa. han agarrado al pulpo y tú, pues mira, gracias al pulpo A ver. te ganas la vida. A ver, sí. Bueno, vamos a comprobar si hoy realmente es un día especial. Vamos a entrar al mercado de la Boquería a ver qué ambiente se respira. Las primeras camisetas. Yo de San Fermín. Pero es otra roja la que hay que ponerse hoy. Pero hoy de momento empiezo con los Sanfermines empiezas con y los mañana la Sanfermines. española. Vale, muy bien. Y luego esta tarde te cambias y te pones la roja. Para ir al partido. Muy bien. Y mañana es la española. ¿Por aquí cómo se vive esto del Mundial? Ah, muy bien, muy emocionados. ¿Es un día especial? ¿Van a hacer algo diferente? Yo me iré a verlo con los amigos a la peña. ¿Ah, sí? ¿Tienen una peña? Una peña que del Barça, pero la abrimos para ver el partido de España. Muy bien, ¿y cuántos son en esta peña? Unos ¿Y 50. qué hay que hacer para ganar a estos alemanes? Porque Jugar como impresionan un poco, ¿no? Jugar estilo Barça. Mover la pelota. Que corren los alemanes. No hay que cerrar antes hoy ni hacer nada especial por haber partido. 10 minutitos antes sí, haremos un poco de escaqueo, porque como también habrá poca gente, porque todo el mundo estará mirándolo, podremos escaquearnos media horita. Aquí no tienen el pulpo adivino este, que adivina el resultado. Lo acabamos de vender. Vaya por Dios. Míralo. El pulpo se ha vendido y ya no va a adivinar nunca más, ¿no? Unos alemanes, para arreglarlo. ¿Ah, sí? ¿Y qué van a arreglar? Darle, claro. Quería saber si vienen muchos alemanes a prepararse para esta noche. ¿Estás vendiendo más frankfurts que otros días? Sí, hoy ¿Sí? se nota. Se nota que van a ver el partido, se preparan bien para comer y para ganar ellos, pero tenemos a Villa. ¡Ganaremos! ¿Qué va a pasar esta noche, España-Alemania? No va a pasar nada. ¿No va a ver el partido usted? Claro que lo voy a ver. Ay, yo me extrañaba. Pues claro que sí. En casa. ¿Y podrá celebrarlo? Bueno, celebrar no, pero una buena botella de cava, unas buenas tapitas durante el partido. Y creo que va a ganar Alemania, aunque le falta el mejor jugador delantero. Ya nos han dicho. España ya no es la brillante España de hace 2 años, que jugó muy bien. ¿Se ha levantado más nervioso de lo normal? Nada de día especial. No, pero sí estamos ansiosos de ver el partido este, sí. ¿Qué pronóstico hace? Un 2-1, un 3-1 por Alemania. Sí. El azar ha querido que los toros y el fútbol compartan protagonismo este 7 de julio. Y en este hotel de Madrid
es de los pocos sitios donde en el hall pueden coincidir pues toreros tan importantes como Fran Rivera o el ex seleccionador nacional Luis Aragonés. Hola, buenos días. Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, y esos vapores con los que me han ido, digo, estoy en el cielo, vamos. Sí, sí, sí. Pues también a ver que coste las cosas un poco para el personal, hoy para celebrar un poco. Sí, o sea que esta noche la gente que siga el partido desde el Wellington va a tomar este cóctel. ¿Y esto qué? ¿Esto es sandía, puede ser? Eso es fresón. Fresón. Es un zumo de fresón, zumo de mango y terminamos ahora con otro zumo de fresón y hacemos la bandera española. Hombre, a ver, si hay clientes, el cliente es el que manda, ¿eh? Si hay clientes, le haremos un zumo alemán. Que al final que los pagan son los clientes. El que paga manda, eso en todas partes. Esto ha quedado estupendo, huele de maravilla. Yo creo que lo deberías de probar y darnos tu opinión. ¿Puedo probar? A ver si se va a poner mala, ¿eh? ¿Qué me vais a dar? Oye, esto está buenísimo. Qué rico. Joder, Javi, qué rico. Uf. Sabe muy rico. Estamos en una de las tiendas más grandes y antiguas de Barcelona, una tienda de telas, es de los años 30. Y venimos aquí a preguntar qué tiene que tener una tela para ser una buena bandera. Y de paso preguntar qué banderas son las que más se venden en estos momentos de mundial, en estos momentos de euforia futbolística. Una tela bandera lo que tiene que tener son principalmente los colores. Entonces el tejido en sí no es muy importante para el cliente, o sea, bonita y duradera. Ahora tenemos la nacional, que es una de las estrellas. Y después, bueno, hay un popurrí de diferentes banderas, como puede ser la de Barcelona. Ah, esta también ha tenido momentos importantes este año, ¿no? Este año ha tenido 6 momentos muy importantes. ¿Habéis vendido mucho? Mucha, mucha. Tenemos esta, que también es una que también tiene ahora también mucha tiene un demanda. momento, claro, importante, ¿no? Sí, ha sido el desfile ahora hemos hace pasado poco. por el Día del Orgullo Gay. El Orgullo Gay, claro. Explicar en metros de qué estaríamos hablando. Ahora, por ejemplo, de la bandera de España, ¿cuántos metros podéis saber? La bandera de España yo creo que lleva un mundial, digamos, de haber sacado unos 600, 700 metros de bandera de España. Esta mañana han venido unos cuantos que se iban a reunir también a un amigo y se han llevado, no sé, 15 metros, me parece que han sido. Hemos tenido muchos pedidos de bandera a través de internet de diversos puntos de Europa, que bueno, que también hay españoles aficionados a la roja. El momento de euforia hace un movimiento de banderas sobre otro. Bueno, ya esto, a ver, por lo que queda ya podríamos acabar este rollo, ¿no? A ver si se lo lleva alguien esta tarde. Sí, esta tarde seguro que esta viene alguien. tarde se vende. Algún rezagado vendrá a buscar su bandera. Muy bien. Valía 2,80 y ahora la damos por 2,40. Por 2,40 €, ¿quién no va a animar a España? Ah, mira, Mírale, sí está. Qué sonrisa. Ya me tienes asustado, Ricardo. Yo digo, este no ha venido hoy con el tema fútbol. Mira, Clara. Hola, ¿Qué Clara, tal? ¿cómo estás? Ricardo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, de maravilla. Yo me voy a despedir ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Nos dejas a...? Sí, oye, muchísimas gracias por tu visita. Bueno, pues gracias a ti. Que te salga todo fenomenal, ¿eh? Bueno, a ver cómo va el partido. Oye, hazle el plato. El plato del El siglo. plato. Dale fuerza a la roja, ¿eh? El plato de la roja. Hasta luego. Gracias, Tarín. Bueno, Ricardo, ¿qué has pensado? Pues bueno, voy a hacer un tartar de atún rojo. O sea, el rojo nos lo va a dar el atún. Más rojo, imposible. Más rojo, imposible. Le vamos a poner un poquito de cebolleta que le va a dar ese sabor a tierra, a césped. Así crudo no será porque lo tenemos crudo, ¿no, Ricardo? Bueno, está la cosa complicada, pero bueno, Alemania tampoco se nos da muy mal, ¿no? Y ahora le vamos a poner, para mezclarlo, lo que seguramente habrá que echarle al partido, que será 2 yemas. Dilo ya, hay que tener... 2 huevos. Vamos a mover. Y bueno, yo creo que ya está lista. Ahí tienes unos palillos, ¿sabes manejarlos? Sí, sí, ahora voy a quedar muy mal, seguro que no me va a salir, pero... Bueno. Oye, pues me ha sorprendido, ¿eh? Ya hemos ganado el partido, ¿sabes, no? Ya hemos ganado el partido. Ya lo hemos ganado. Ya está. Ya está. Qué optimista eres. Hombre, Qué está optimista eres. Qué bien.
Qué bien. Y luego de postre naranja. Ahora se ve poco ambiente aún, ¿no? A medida que se acerca la hora del partido es cuando empiezan a salir las camisetas rojas a la calle, ¿no? Cuando falta media hora, entonces hay como carreras por la calle, ¿no? La gente va más rápida, corriendo, quieren llegar a casa para verlo y tal. Claro. Es curioso porque, claro, sabes el resultado por el sonido que hay en los bares, ¿no? ¿No le hace falta poner la radio? No hace falta ponerla, ¿no? Porque la radio te pone nervioso. ¿Ah, sí? ¿Se pone nervioso usted? Yo sí me pongo nervioso, sí. Entonces, ¿va a estar trabajando mientras haya partido? Como siempre, como casi siempre. Muy bien. Y oiga, ¿y por qué le pone nervioso? ¿Cuando lo ve por la tele también se pone nervioso? Tanto no. Pero por la radio los locutores son bastante exagerados y entonces parece que vaya a haber gol o esto, entonces... Y resulta que, claro, me pongo nervioso. ¿Y usted se atreve a hacernos un pronóstico para esta noche? Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que vamos a ganar por 3-1. Villa marcará. Y otro gol, o los otros pueden ser cualquiera de ellos, son buenos. Pero el Guaje marca. ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Cómo están viviendo los alemanes este mundial? Vamos a preguntar. Venía a ver a Eric. Muy bien. Bien, ¿está viniendo Eric ya? Ya. Vale. Para mí ha sido una sorpresa muy grande que Alemania se ha clasificado para las semifinales, porque bueno, creo que están jugando bastante bien este año, que es una sorpresa grande para mí. También otra sorpresa es que España todavía no ha enseñado qué es España y qué es el fútbol español. ¿Y es muy fuerte el sentimiento patriótico del No. alemán? En realidad a mí lo da igual quién ganará hoy, porque Te yo da igual. tengo un equipo ya seguro en la final. Ah, claro. Ya, es que yo no puedo perder hoy. O sea, que tú ya tienes el corazón dividido, ¿no? Entonces estás con sí, Alemania, sí, pero a sí. medio, ¿no? Si pierden hoy no pasa nada. No pasa nada. No. Los españoles somos muy futboleros, ya lo habrás Sí, podido. creo que sí. ¿Los alemanes también? ¿Vivís La mayoría con mucha sí, pasión ya, el fútbol? la mayoría sí. Es que es un sentimiento ya en Alemania. Es que significa que Alemania ya tiene, bueno, es que piensan más, son más patriotas ya. Que ¿Ahora antes. son más patriotas Sí, por el fútbol? Sí, por el fútbol, pero ¿Ah, en un sentido muy bueno, ¿no? No en el sentido, como lo hemos pasado en el pasado, pero en el sentido de que son orgullosos de ser alemanes. Y me parece el deporte, el fútbol, en ese sentido ha ayudado mucho. Y ahora salen con las banderas. Alemania da mucho miedo este año. Los españoles estamos así un poco a verlas venir, porque Alemania es muy grande, buenos jugadores. Ese 4-0 Argentina está ahí, ha hecho mucho daño. No sé, ¿tenemos opciones? ¿España tiene opciones? Sí. Si España juega como puede jugar, es que van a jugar clarísimo hoy. Me parece que el señor del Bosque tiene que cambiar un poco la táctica para ganar a Alemania hoy. Tiene que jugar como el Barça, un 4-3-3. 4-3-3 es lo que tú propondrías Sí. si fueras del Bosque. Sí. Es como una final. Es una final. Es ¿no? una final. Sí, y entonces en mi opinión España es un poco mejor en la técnica, pero hasta ahora, vamos a ver, hasta ahora los alemanes juegan mejor en el equipo. Pues nos podríais hacer una demostración de fútbol alemán, ¿no? ¿O qué? Más una pequeña muestra. ¿Cómo es el fútbol? Que ves un campo así, ¿no? Y ya te entran ganas de tener un balón y empezar a dar unos toques, ¿no? Además veo que estáis en forma, ¿eh? El profesor de educación física, tu exfutbolista. ¿Puedo probar? Escucha cómo se puede parar a Villa. A ver, si tú eres Villa y tú eres... ¿Quién defiende a Villa? Espero que Friedrich. ¿Cómo puedes defender si tú eres Friedrich y él es Villa? ¿Qué hay que hacer para parar a Villa? En la pie,
a la pie, sin pausa, siempre enfrente de Villa. No nos lo estropeéis, ¿eh? Que No. Con elegancia. Con elegancia. Con elegancia alemana. Sí. Pero así, ¿no? Por debajo. Es que es muy bueno. Bueno. No está mal, ¿eh? Alemania nunca ha perdido un penalti. Alemania nunca ha perdido un penalti. Hombre, No. si todos los alemanes chutan como tú, no me extraña. Sí. Claro que al otro lado va a estar Casillas, Eric. Sí. Hay un poco de diferencia aquí, ¿eh? He fallado. Casillas fallado. normalmente no. No sé cómo se dice buena suerte en alemán. Viel Glück. Viel Glück. Pero no hace falta para nosotros. Ay, eso. buena suerte. La semifinal del Mundial también se juega en la bolsa. Está estudiado que el país que gana el Mundial de Fútbol incrementará su Producto Interior Bruto, el PIB, en un 0,7%. Pero atención, porque el país que pierda bajará su PIB un 0,3%. El Mundial de Fútbol también se juega aquí, en la bolsa. Caídas en la bolsa española tras las fuertes ganancias de ayer tocan recogida de beneficios. Estamos esperando a que la periodista Lara Badillo acabe su crónica para que nos haga de guía por la bolsa. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien. ¿Y la bolsa cómo está? Porque el Mundial se juega también en la bolsa, ¿verdad? Hoy tenemos un día más o menos tranquilito, no nos podemos quejar, dentro de la normalidad, a la espera, como cualquier día que pasa algo gordo y esto se dé la vuelta, sube o baje, Pero siempre. ¿cómo se nota? ¿Cómo influye el Mundial en la bolsa? Por ejemplo, la actividad de trabajo, ¿cómo...? Pues se está notando y cada vez más, sobre todo porque yo creo que cada vez la gente está todavía más pendiente. Y es curioso cuando una selección juega y el mercado en ese momento está abierto, se calcula que en Europa de media la actividad, el volumen de negocio, lo que se compra y se vende, cae cerca de un 20%. Mira, te voy a presentar a una compañera, ella es Clara, Chema. Hola, Chema, ¿qué tal? Encantado. Este es la final del Mundial. Económicamente, aquí está la primera potencia europea, que es Alemania, con Angela Merkel a la cabeza, y los españoles que, bueno, estamos ahí en la cola, vamos, dilo tú, Chema, que sabes más que yo. Estamos. ¿Realmente es más que un partido de fútbol, esta semifinal? Yo pienso que sí, hombre, por dos motivos. Primero porque en la Eurocopa le ganamos a ellos, fuimos campeones, y luego pues ahora porque la señora Merkel pues nos tiene un poquito a todos cogidos, ¿no? Pensamos que si España le gana a Alemania, como se enfade, los intereses en Europa va a subir mucho más. Pero, a ver, no me lo puedo creer. ¿Puede pasar esto? Hombre, yo espero que no. Claro, es que... Espero que no, pero como se enfade... ¿Qué es mejor? ¿Que gane España para la economía o que gane Alemania? Así... Hombre, para la economía también será bueno que ganase España, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Además, los españoles nos conformamos un poco muchas veces. Gana España y nos volvemos locos, ¿no? ¿Algún pronóstico? España gana, claro. Vale, aunque se enfade Angela Merkel. Que beba agua. Que beba agua. El fútbol y la política cada vez van más unidos de la mano. Estamos en Barcelona, en el templo del barcelonismo, el Camp Nou, y hemos quedado aquí con Pilar Rahola, que ha manifestado en muchísimas ocasiones que esta selección, esta roja, no va con ella. Tú eres muy culé, ¿no, Pilar? Soy muy culé porque además he decidido no entender por qué soy culé. Es decir, yo creo que el fútbol es pura testosterona, pero tiene un elemento de irracionalidad, de entusiasmo que va más allá de la lógica, que tiene su gracia. Esa pasión, Pilar, que eres capaz de sentir y de entender cuando juega el Barça, ¿eres capaz de entender que se sienta por una roja? ¿Por esa selección? Sí, entenderlo absolutamente. Lo que ocurre es que también tendría que entenderse lo contrario, que no se sienta. Claro, la roja, yo la miro fríamente y pienso, primero, todos son del Barça, que le vaya bien a Xavi, que le vaya bien a Villa, que lo tenemos nosotros, que le vaya bien a Iniesta, por supuesto, toda esta gente. Y a todos, porque los que no son del Barça también son jugadores luchando, sudando, que lo que quieren es traer para su casa, digamos, un éxito, ¿no? Pero luego oigo a Miguel Ángel Rodríguez o a Intereconomía y me coge un ataque. ¿Tú esta noche vas a ver el partido? Sí, sin ninguna duda, ¿Sí? no. Yo seguro que voy a ver a nuestros chavales luchando como locos. Y cuando digo nuestros me refiero no solo a Iniesta y a Villa y tal, no, a Casillas también, que me lo siento mucho más cercano que un alemán, como por supuesto, ¿no?
Pero si no gana España pensaré, bien, me voy a ahorrar todos los tipos que dicen barbaridades, los que utilizan un discurso cavernoso del concepto de España, los que van a hacer un patriotismo barato, los que me van a agredir por ser catalana. O sea que al final, la verdad es que lo voy a vivir un poco tranquila. Un poco light, ¿no? Sí. El único tema es que mi marido va a estar de mal humor y solo por eso pienso, bueno, que no vaya muy mal, porque si no voy a tener a Roberto histérico, ¿no? Sí, pero al final, te digo la verdad, no sé qué voy a sentir al final. Porque a lo mejor veo a un Casillas parando un golazo y también me voy a sentir emocionada. Porque te gusta el deporte también. Sí, pero luego pienso en Miguel Ángel Rodríguez, Dios mío, y me cae encima todo el miocid, me cae encima, bueno, el imperio, ¿no? Y entonces mi alma catalana me dice, ¡buf! Así que esta noche corazón qué pesado, partido, ¿no? Qué Ahí pesado dividido. es esto. Si solo fuera deporte sería más fácil. Alemania es el segundo socio comercial de España. Sus negocios dan trabajo a 140.000 españoles y representan el 7% de nuestro Producto Interior Bruto. Todos los años nos visitan 10 millones de turistas alemanes y muchos de ellos, si pueden, pasan por el FAS. Hola, ¿qué tal? Soy Clara. Soy Paul. ¿Qué tal? ¿Eres Paul? Sí. Como el pulpo. Pero No, pero no el pulpo. No. Yo soy Paul de FAS, no el pulpo. No. Aquí en esta zona hay muchos alemanes visitarnos y viviendo. Pues en principio un castillo de alemanes. Tenemos aquí Parque Berlín, tenemos en el otro lado nuestro famoso colegio alemán y también es nuestro una tienda de alimentación. ¿Cuántos años hace que te ganas la vida en España? Aquí, yo personalmente, aquí estoy en ese restaurante FAS 13 años, como vivo 13 años en España. 13 años. 13 años, sí. ¿Y vives bien? ¿Un alemán como tú? Yo vivo muy bien aquí en España, me encanta vivir aquí. La única cosa todavía, después de 13 años, no tengo esa costumbre como hoy de 45 grados en Madrid. Esto cuesta un poquito, ¿no? Eso soy un poquito fuerte. Cerveza alemana, supongo. Oh, por supuesto, es cerveza alemana. Paul, perdona que me ría, pero estaba pensando que nuestro cámara Mario sería como Iniesta y él sería como Müller, ¿no? Pero Müller hoy no está jugando. Hoy no juega. No va a jugar. No juega. Vamos a brindar. Chin chin. Chin chin. Que sea un buen partido, ¿no? Un bien partido. Para todos. Salud. ¿Qué nos da el fútbol? ¿Qué nos hace sentir? ¿O qué deberíamos no sentir? ¿Qué diría Freud de todo esto? Vamos a preguntárselo a un psicoanalista. Aquí, sí. Y como se estiran, vienen, se relajan. Se relajan. Aquí. Yo me siento aquí. ¿Aquí se sienta usted en esta edad? Sí, me siento aquí. Atención. Yo me siento aquí. Y tú te puedes sentar aquí. Muy bien. Ostras. ¿Estás cómoda? Perfectamente. ¿Sí? Sí. Y bueno, y mis pacientes hablan y me preguntan. ¿Así? Sí. ¿Es emocionante este mundial? Sí, todos en general. A mí me gusta el fútbol. A los analistas también nos gusta el fútbol. Claro. Y además, ¿usted es argentino? Sí, soy argentino. ¿Y los argentinos con el fútbol no dicen que es como una religión? Dicen que sí, parece que sí, pero bueno, es una pasión más que una religión. Es que a lo mejor el que debería estar sentado aquí es usted, no, porque a Argentina no le ha ido muy bien este mundial, ¿no? La verdad que ha sido una gran frustración. Una frustración. Es una frustración, sí. ¿Que es dolor lo que siente ahora? Es muy doloroso. Muy doloroso. Igual puedo dormir, ¿eh? Ya. Puedo dormir. Bueno, sí, es una frustración, ¿no? Es una frustración, uno espera que gane el equipo de uno, ¿no? Y aparte de perder como hemos perdido. ¿Cómo han perdido? Sí. 4-0. No me lo vas a acordar. ¿El fútbol puede ser como un reflejo o puede ser allí donde depositamos nuestras pasiones o donde hacemos pagar aquello que nos preocupa? ¿Cómo va esto? Ahí es donde depositamos nuestras pasiones. También es un sentimiento de comunidad, de solidaridad, donde podemos sentirnos muy acompañados por todos los que están luchando por la
los forofos del mismo equipo. Sobre todo cuando son selecciones de país, ¿no? Que yo veo que cuando se despiertan las mayores pasiones. Yo creo que es una sensación muy bonita. Ajá. Lo que pasa es que muchas veces el forofo se identifica demasiado, quizá, ¿no? Porque sí, a veces se pasa un poquitito. ¿No? Decide su vida o su estado de ánimo va un poco en función de lo que haga su equipo. Depositar en nuestro estado de ánimo solamente dependa del triunfo o la derrota de nuestro equipo, ya está pasando algo a esa persona. Si Freud levantara la cabeza y viera lo que estamos liando con el fútbol, ¿qué pensaría? Él escribió un artículo en el 19 que tiene que ver con la psicología de las masas y análisis del yo. Hablaría de que es un fenómeno de masas, en función de ideales del suyo, que serían los jugadores de fútbol, que serían nuestros ideales del yo, esos que juegan tan bien al fútbol, ¿no? Miguel del yo podía ser Valdés, Casillas, ya que yo era portero. Claro. ¿Entiendes? Bueno, Messi, ya. Bueno, Messi también le toca cerca, claro. Me toca cerca, Messi. Claro. Pero entonces, ¿eso es el ideal del yo? Sería un ideal, sería un ideal, ¿no? Sería poder equipararse en ese momento. Él decía, bueno, que la masa se une en función de un líder. Estos líderes podrían ser los 11 hombres que están jugando, o el que los dirige en este caso, ¿no? San Fermín. Hoy el seleccionador Vicente del Bosque ha pedido a la afición que se encomiende al santo para el partido de esta noche. Y digo yo, ¿valdrá San Fermín también para los partidos de fútbol? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Soy Clara Sánchez Castro de REC, de Reporteros 4. Yo soy Fe. Fe, bueno, un nombre muy apropiado para una tienda como esta. Oiga, yo quería saber si San Fermín es un buen santo para encomendarse para el partido de la selección española contra Alemania de las semifinales del Mundial. Hombre, pues yo creo que sí, porque San Fermín sí, puede ser que sea muy buen santo y que nos ilumine y que ganemos. Tenemos San Fermín y también San Judas Tadeo. Ah, Judas Tadeo también funciona para el fútbol. Funciona para todo. Mira qué bonito es. Este es Judas Tadeo. Lo arregla todo. O sea, Este lo arregla todo. Como el 3 en 1 de los santos. Funciona para que dé suerte a todo el mundo y claro, a la selección tiene que darle suerte. De hecho yo hoy, mira, como vengo. Ah, ya la veo, se parece usted la mujer de rojo, Fe. Por eso he venido para dar suerte. Ah, para el tema de... Pero esto de la suerte con la fe no está un poco reñido. Pues no. Todo lo contrario. ¿Y Santa Rita? Santa Rita, de todas las maneras, teniendo fe, si crees en algo y si crees en algún santo, te va a dar suerte, el santo que sea. Santa Rita. Aparte que estáis en una tienda que lleva, fíjate, desde el 1800. Entonces aquí, fíjate, todos los milagros que se ha podido hacer en esta tienda. Con el permiso de San Fermín, Santa Rita y San Judas. Y San Judas Tadeo. Sí. Normalmente a la gente le gusta verlo más en grupo, porque se produce una sensación de comunidad que es muy agradable, ¿no? Se borran las diferencias sectoriales, de clase. Realmente, creo que a la gente le gusta. Va a bares, gente puede tener la tele en casa, pero va a bares a ver para vivir el ambiente, ¿no? Para vivir el ambiente. Doctor, ¿y si estamos viendo un partido y nos sudan las manos o estamos muy nerviosos, tenemos algún problema? ¿O sí. ¿Es normal? Es absolutamente normal. Quiere decir que hay mucha pasión y un subidón de adrenalina. Es el equivalente somático, corporal de la emoción, ¿no? Entonces una descarga de adrenalina, que es normal, y esa descarga de adrenalina es lo que provoca midriasis, o sea, los ojos se abren más, pueden sudar las manos, podemos sudar mucho, el corazón late con más intensidad. Claro, por eso hay mucha gente que dice, yo no puedo aguantar un partido entero y tengo que parar o entrar y salir. Sí. Muchas veces en una casa las cosas están bien o mal en función de si se gana o se pierde. Y sí.
y de alguna manera sí. Pero si están bien o mal, si las cosas se ganan o se pierden, hay otro problema ahí. Aquí ya entonces hay que venir a sentarse en este diván, ¿no? Y a ver qué hay detrás. Ahí me los envías. Se los envío. Algún problema hay ahí, ¿no? Hay algún problema, pero... ¿Ilusión a tope para el partido? Sí. Sí. Andrealina a tope. Sí, ¿quién es más forofo? ¿Quién es más forofo de la Roja? ¿Los cuatro pequeños más que los mayores? Más. ¿Mucho? ¿Cómo se puede ganar el partido de esta noche? Echándole ganas. Echándole ganas. Jugando bien. Jugando, hombre, oye, pero... Con dos buenos extremos le ganamos hoy el partido a Alemania. Tranquilo y a tocar extremo y banda y central. Y se acabó el partido para los alemanes. Se acabó. Esto es trabajar y lo demás son tonterías. Bueno, voy a intentar llegar a Nico Abad. ¿Qué tal, Nico? O sea, esto es que la gente sale a la calle, estamos ya en vacaciones, no hay nada mejor que hacer en el mundo y en la vida que salir a ver un partido de tu selección semifinalista de un mundial. Nunca ha pasado esto. Pasó en los 50, pero ¿qué hacemos con los 50 nosotros? Nada, no hacemos nada. ¿Dónde estábamos? No los 50. Están cantando que viva España. Es increíble. Mira, todo el mundo con la camiseta de España. Mira, yo me he traído la de Fábregas. Esta me la dio Fábregas, esta es de la Eurocopa. Este es el partido contra Italia antes de la Eurocopa. Marcó gol y me la dio. Y me he traído la bandera que firmó Fernando Alonso antes de la final, que puso España 1, Alemania 0. Pero todo esto es superstición. Esto es repetir rituales por si acaso. Somos, bueno, según la encuesta que se hizo en Europa durante la Eurocopa, los españoles somos los más supersticiosos en el tema fútbol. Todo el mundo se agarra a algo porque en el último momento dudas de todo, de tu profesión, de tu capacidad, del destino, dudas de todo y te tienes que agarrar a algo. ¿Cómo consigue un periodista controlar las emociones cuando está tan cerca de la emoción? Sí, ¿cómo se consigue? Bueno, es que yo creo que no hay que controlar las emociones. O sea, el periodismo deportivo te da la posibilidad de no controlar las emociones. La emoción es una información. La emoción ha estado abandonada en la vida siempre. Niño, cállate, niño, no llores, niño, no protestes, niño, tú no tienes miedo, niño, tú no sientes. Y eso es mentira. La vida es sensación y la vida es emoción. Y esta emoción hay que transmitirla porque es información. Tanto como el Producto Interior Bruto, como la subida del IPC o su puta madre. Esto es la emoción, hay que decirlo. Esta gente está con la piel de gallina. Estoy a punto de llorar. Esto es Pokémon. Abrázame. A este momento. Ha llegado el momento. Comienza la semifinal de la Copa del Mundo. Concentración de alemanes. No sé si podremos entrar. Es increíble, no cabe un alfiler, no se puede cruzar de la puerta a la barra. Es increíble. Nada que ver con los partidos españoles, nada que ver. ¿Y cómo llegaban estas cervezas al final? De mano en mano. El chico del fondo de la pared me pide una cerveza, se la sirvo y le digo a él que por favor, Rafa, continue, tú,
tú, Ah, ¿ya? ellos lo pasan, claro. Ahí está buscando el desmarque, la pelota para Guaje. Devuelve para Iniesta, la puede poner con peligro, qué buena es. ¡Madre mía, que tenía que ser esta! Carles Puyol le puso demasiado corazón. No me podía imaginar que se podía vivir un partido de esta manera. Es que estamos sufriendo por Alemania. Es que este año Alemania da mucho miedo, estáis muy fuertes. Claro. A ver si ganamos. Sí ganamos. Si ganáis, debéis perder muchos kilos en cada partido. Como mínimo 3,5 litros. 3 litros como mínimo, es una dieta interesante, ¿eh? Sí, esa es la dieta alemana. Pero bueno, tú también, ¿no? Ahora comienza la segunda parte. Moviendo rápido la pelota Villa, jugado rápido para Pedro. Vamos, que no llega así el remate. Este señor es el que vende los tickets. Está muy nervioso porque no ve nada, solo escucha lo que van cantando. Muy nervioso, ¿no? Ahí va Xavi, balón al segundo palo. ¡Puyol! España. Que había faltado un poquito, ¿no? Nada, está hecho. Für diese junge Mannschaft, die große Perspektiven hat. Das gibt sie nicht. Nein! Steht zum ersten Mal in dem Prime Team.